centrales de gelatina para contarles todo lo que está pasando en este país, también en el mundo, en todos lados, con esta dosis de optimismo en medio de noticias no tan optimistas. Para quienes les preocupa mi vestimenta, para quienes se ocupan de ella, presten atención que hoy les traje otra novedad. Comenzamos Elijo Creer, veo muchos comentarios en el chat, quiero ver muchos likes, muchos comentarios y que compartan también la transmisión, como no sé que están del otro lado. Elijo Creer empieza así, dale. Yo creo que logré poner la Argentina de pie en condiciones de que empiece a andar. Evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo. Yo creo que hay una continuidad del espíritu, o sea, digamos, la separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Y comenzamos por la discusión que está atravesando en este momento a gran parte del arco económico y a economistas. Tiene que ver con lo que comentábamos ayer hacia el cierre del programa, la nueva fórmula jubilatoria que fue anunciada por el gobierno por decreto y corregida además por el gobierno por decreto, porque esta jornada tuvo que ser corregida porque los números no cerraban, las interpretaciones eran varias respecto a cómo iba a cerrar y el número final que iba a dar de las jubilaciones y una pérdida de poder adquisitivo que iba a ser incluso mayor a la que se proyectaba. Oficialmente, el Ministerio de Economía lo que establece es que desde abril, es decir, desde el mes que viene, los jubilados van a empezar a cobrar un porcentaje vinculado a el incremento de la inflación. Es decir, de acá a junio va a haber un mix de fórmulas entre la vieja, que actualizaba por crecimiento económico y recaudación, y la actual, que va a empezar a regir desde la semana que viene, que actualiza por inflación. Ese incremento por inflación tiene 2 meses de rezago. Siempre va a ser el índice de 2 meses atrás. Entonces, tendrán un incremento adicional en el mes de abril del 12,5% para empalmar ambas fórmulas. Allí tenemos 13,2% el IPC de febrero más 12,5%. Estos 3 meses son de transición porque la fórmula que acaba de derogarse es la que actualizaba cada 3 meses, trimestralmente, mientras que la nueva va a actualizar todos los meses. La nueva fórmula empieza a regir completamente en julio, pero teniendo en cuenta la gravedad de la crisis que enfrentan los jubilados, esto hace que no puedan aguardar hasta junio para que se actualice completamente, entonces se estableció esta transición. Abril, 12,5% más la inflación de febrero, que fue 13,2%. En mayo van a cobrar la inflación de marzo. En junio van a cobrar la inflación de abril. Y si el aumento acumulado es menor al que resulta de la fórmula actual, la que, insisto, hacía un resumen de lo que era el incremento de la recaudación y el crecimiento de la economía, se va a pagar la diferencia, si es menor. Y si es mayor, lo que se va a establecer es directamente ese nuevo piso jubilatorio. Ahora, este decreto sorprende porque, ¿qué era lo que decía el presidente la semana pasada sobre la posibilidad de utilizar un DNU para establecer la fórmula de jubilaciones? Acepta que hay una licuación de los ingresos de los jubilados. Hay licuación en todas las partidas. Y entre otras la de los jubilados. Exactamente. Y sí, ustedes proponen disminuir esa licuación de ingresos. Exactamente. Nosotros, la fórmula nuestra le permite recuperar a los jubilados 1,5 puntos del PBI. ¿Y no lo pueden hacer por decreto? No, esas cosas no se hacen por decreto. Digo, si lo tenemos que llevar en el límite lo haríamos, pero de vuelta, esas cosas, porque después se empiezan a cuestionar si eso no es una reforma estructural. Y la verdad es que además eso también tiene que ser complementado con el resto de las cuentas fiscales. Se tiene que respetar la regla del déficit cero. ¿En qué quedamos, presidente? Bueno, otra marcha atrás, en este caso, una semana tiene este archivo nada más.
Además, Nicolás Guzmán, antes de conocerse el decreto que fue firmado en la jornada de ayer por el presidente, ya anticipando lo que se venía desde el viernes de la semana pasada, se venía comunicando oficialmente que se iba a actualizar por decreto la jubilación y además por inflación, marcaba la pérdida de poder adquisitivo que significa esto para los jubilados, y es una pérdida que no se va a recuperar nunca. A ver. Manera están cagando a los jubilados. Javier Milei, el presidente, va a sacar por decreto la nueva fórmula jubilatoria. Los aumentos a los jubilados son cada 3 meses, son trimestrales. Si vos ves la inflación, 25,5 en diciembre, 20,6 en enero, 13,2 febrero. Si vos haces la cuenta, te da 71,33% de inflación acumulada. ¿Qué aumento les dieron según la fórmula actual? 27,1. Le aumentaron menos. Lo cagaron. Exacto. La jubilación mínima está en 134.445 pesos. De todo el ajuste que hizo Milei, la mayor parte es en jubilados. El peligro es que quieren cambiar ahora la fórmula jubilatoria. Que ahora aumente solo por inflación. Y si aumenta solo por inflación, nunca van a recomponer lo que perdieron en estos meses de inflación extrema. Del 40% que ya perdieron, proponen recomponerle solo entre el 12 y el 15%. Si ahora empezás a subir por inflación, no lo recuperan más. Finalmente, todos terminan cagando a los jubilados. La primera voz oficial que se conoció respecto a este tema, porque había, insisto, en la jornada de ayer múltiples interpretaciones sobre cómo iba a quedar. Estamos hablando de un mix de fórmulas, del retroactivo, de los puntos que se cobran, qué pasaba en junio, sobre todo era la mayor incógnita. La trajo Martín Bautier, del equipo del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Decía, si el aumento acumulado a junio en los términos del decreto es menor al que hubiera surgido de la fórmula actual, se compensa la diferencia. Y si el aumento es mayor al que resultaba de la fórmula, no hay descuento y se considera incorporado al haber. ¿Sí? Mientras tanto, ¿cuál es el análisis que hace la doctora en Economía y diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Estrada? El gobierno vende inflación. ¿En qué sentido? Ahora te actualizo por inflación, lo que a vos no te den, claro. Pero ¿cuándo me lo haces? O sea, no reconociéndome la alta inflación previa. ¿Y cómo lo haces? Con una recomposición muy baja del 12%. Vos tuviste 25,5 en diciembre, 26 en enero, 13,2 en febrero. Hay que ver marzo, que se está recalentando con los precios que están saliendo, pero te dan solamente 12%. Y ahora sí, por inflación, pero con una inflación que va bajando. Eso no te permite recuperar los saberes. Claro. Y no te dicen nada de los bonos, a los cuales les vienen cortando poder adquisitivo. Y la fórmula, si el día de mañana la Argentina tiene mayor recaudación o tiene mejora salarial, la fórmula podría darles un poco más de guita y no les va a dar más guita porque los topeas con el aumento de la inflación. Nunca más le ganan en términos de poder adquisitivo al poder adquisitivo que tienen hoy. Hoy podés comprar 4 cajas de Optamox, vas a poder seguir comprando las mismas 4 cajas porque te la van a actualizar por inflación, pero no te van a dar más que la inflación. Compártanle elijo creer a su jubilado amigo, que es importante esta información. Alguien que sabe y mucho respecto al análisis económico y que explica lo que significa esto en términos de cuentas públicas y lo que mira Javier Milei, que es el gasto. En definitiva, para él todos somos un número en una planilla de Excel y la licuadora es una parte esencial del programa y la licuadora hace los jubilados. Alfredo Zayat lo explica de esta manera. La variable de ajuste central son las jubilaciones. Claro. ¿Pero por qué? Porque viene de arrastre esta concepción conservadora y que fue horadando el sentido común, es que, bueno, hay muchos jubilados. Claro. Metieron muchos en el sistema. Y entonces el sistema previsional, el de seguridad social, sumado a lo de los planes, se lleva a números redondos, voy a decir, el 50% del presupuesto, del gasto público. Y entonces ahí es donde tenés que recortar. Si hubiéramos hecho un plebiscito y le hubiéramos preguntado a la población, miren, ¿podemos bajar la inflación si tiramos el lastre de los jubilados, si los abandonamos? ¿Cómo votaría la gente? No sé, por ahí hay algunos que votarían así. Yo creo que en general debería perder ese plebiscito. Sí. Hay algo muy vil siempre que se habla de los jubilados y que no se toma en cuenta, que es que todos vamos a llegar ancianos en algún momento de nuestras vidas. Y permanentemente son personas más jóvenes las que toman decisiones sobre ese estrato de la población al que tarde o temprano la mayoría vamos a arribar. Es paradójico como siempre son vapuleados los ingresos de quienes han trabajado toda su vida, hayan aportado o no. Y aquí hay otra de las grandes
interrogantes y de las grandes instalaciones que se han hecho en el último tiempo. ¿Cómo han hecho creer que el jubilado es responsable de su aporte? El aporte a la seguridad social no es voluntario en la República Argentina. Lo hace el empleador de forma coercitiva. Uno cobra un salario y en su recibo de sueldo, si está en relación de dependencia, tiene los descuentos que luego, si el empleador los hace o no a la AFIP, no depende del empleado, no depende del futuro jubilado. Por lo tanto, el hecho cuando dice, no, hay muchos jubilados sin aportes que están ahora recibiendo su jubilación por moratoria. Ese jubilado por moratoria pagó 2 veces su jubilación, en caso que haya estado en relación de dependencia. Lo pagó cuando era empleado y lo está pagando ahora en cuotas, por lo cual es una enorme mentira que hay jubilados que han sido beneficiados con esto, una jubilación, un ingreso permanente que no merecen. Y además, en la Argentina el sistema es solidario. Son los actuales trabajadores en relación de dependencia los que generan el aporte. No es que hay una caja de ahorro donde el jubilado que aportó ahora recibe en cuota su jubilación. Hay varias concepciones que están muy instaladas y que realmente hay que prestar atención, sobre las cuales se machaca permanentemente para esto, para seguirles recortando a los jubilados sus ingresos, cuando además su canasta es mucho más cara que la que tenemos el resto de los mortales. Está hoy alrededor de 700.000 pesos por todo lo que implican los medicamentos. Recordemos que para el gobierno, y lo dijo el propio presidente, los jubilados son el segmento con menor cantidad de pobres. Las resistencias que está generando esta decisión por decreto, una nueva decisión trascendental, estructural, por decreto, llega de la mano de distintos dirigentes, en este caso de la oposición dialoguista. Se suman resistencias, legisladores de la oposición se expresaron en contra de la fórmula de movilidad que suponían que se iba a discutir en el Congreso. Esto además se va a sumar a las tensiones que ya generaba la negociación por la ley ómnibus, por el Pacto de Mayo, por el mega DNU. Tengamos en cuenta que la Unión Cívica Radical queda en un espacio particularmente incómodo. Habida cuenta que se negó a bajar a discutir una fórmula previsional que promovía el espacio de Pichetto hace una semana a cambio de presidir la Comisión de Previsión Social, la que fundamentalmente discute la nueva fórmula jubilatoria. Y quedó en una situación muy incómoda porque ahora va a presidir una comisión que queda estéril, porque la fórmula de jubilaciones fue actualizada por decreto. Su titular, la diputada Cohen, dijo que de todas maneras van a discutir en el Congreso y van a promover la discusión en el Congreso, aunque el decreto ya esté vigente. Por otro lado, el presidente del radicalismo, Lustó, decía esto. Ilegal, pero lo hago yo, está bien porque yo tengo buenas intenciones. Así no se desarrolla en ningún país. Y otra vez, los que dijimos que el DNU no, ahora vemos que hay un DNU por las jubilaciones. Lo que tiene que hacer el gobierno, si quiere corregir el desfasaje que tiene con los jubilados, es darle bonos como corresponde, bonos que recompensen la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los jubilados desde que asumió Milei hasta hoy, y después mandar al Congreso una ley que dé certidumbre de cómo son las cosas. Toquetear un cuerpo vivo, como es el sistema previsional, donde vos tocas algo y genera derechos adquiridos, y entonces no es solamente el jubilado de hoy, sino el que se va a jubilar mañana, el hijo del que se va a jubilar mañana. Es una irresponsabilidad enorme para construir instituciones. La palabra del presidente del radicalismo, que empieza entonces a empantanar toda esta situación, la rosca por el resto de los temas que mencionaba que son de interés del gobierno. Avanza lento la discusión, por ahora fuera del Congreso, vinculada a la ley ómnibus. Ayer el ministro del Interior, Guillermo Franco, tuvo que retroceder en una convocatoria que iba a hacer con gobernadores de lo que en algún momento se llamó Juntos por el Cambio. La mayoría le dijeron que iban a participar, en todo caso por Zoom, entonces como la foto languidecía, la foto presencial en Casa Rosada, decidieron posponerlo para el jueves de la semana que viene, es decir, más de una semana. Casi al cierre de la semana que viene se va a discutir y se van a sentar para reunirse para avanzar en la ley ómnibus. El objetivo del gobierno es que los gobernadores tengan algún margen de redacción del nuevo proyecto. Hay un borrador que circuló la semana pasada, pero que generaba incertidumbre entre los gobernadores porque nadie en Casa Rosada se los validaba.
Entonces los propios gobernadores quieren empezar a discutir con su gabinete, con sus equipos técnicos, a ver la viabilidad del nuevo proyecto, que es muy menor en cuanto a su alcance y articulado que el original que fracasó en febrero. Y por ahora no saben, no hay ningún funcionario que les garantice que el proyecto que está circulando sea el que vaya a ingresar a la Cámara de Diputados. Creen además que ese papel que habían recibido en la reunión que tuvieron en Casa Rosada hace ya 3 semanas ya quedó completamente desactualizado. Sí tuvo Guillermo Francos reunión con diputados del PRO y luego con Jorge Macri. La cita con Ritondo y el resto de los legisladores amarillos terminó con la propuesta del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, para que la reforma laboral sea incorporada a la ley ómnibus. Parece complicado que un proyecto de estas características, la reforma laboral es un capítulo que forma parte del DNU y que está siendo en este momento frenado por la justicia y objetado en distintas instancias judiciales. La verdad que introducir e incorporar a la ley ómnibus todo el capítulo de reforma laboral parece que más que agilizar el debate lo que va a hacer es entorpecerlo. Hace minutos se produjo la foto de Francos con los gobernadores del Norte Grande, que lo invitaron a participar de la reunión de ese espacio. El Norte Grande ahora es un grupo de gobernadores que, independientemente de sus pertenencias políticas, hay del radicalismo, los hay también del peronismo, es un sector que es bastante afín a el diálogo con el gobierno y que está obteniendo resultados concretos en cuanto a partidas y algunas demandas de las que tienen. Ha habido entrevistas el fin de semana a algunos de ellos y se nota que están muy cercanos y muy proclives a acompañar algunos de los temas centrales que propone la nueva administración, la de Javier Milei. En paralelo, Bullrich y Petri también están encabezando reuniones para el paquete que propone, en este caso, que las Fuerzas Armadas empiecen a intervenir en seguridad interior y también a habilitar a las fuerzas de seguridad a dejar, por ejemplo, de identificarse, a poder actuar con armas de fuego en una mayor cantidad de situaciones que en la actual, a habilitar algunas situaciones muy complejas. Es todo un paquete de medidas que también estaban incluidas en la ley ómnibus y que evidentemente serán retiradas para ser incorporadas en otro paquete discutido aparte. Esta serie de proyectos que fueron anunciados la semana pasada todavía no están en manos de los diputados que están siendo convocados por estas horas. Ayer también los del PRO se reunieron con Petri y Bullrich. Hoy a las 6 de la tarde lo van a hacer los del radicalismo y todavía no tiene fecha. Va a ser el turno del bloque de Pichetto. Es sugestivo que, insisto, están yendo a reuniones en todos estos casos donde los proyectos no están. Entonces se está discutiendo medio que en el aire sobre ideas. En principio el gobierno lo que está buscando es garantizarse los votos, evitar un fracaso en el Congreso, pero lo cierto es que las discusiones están siendo medio en el aire porque se hablan de intenciones, pero en definitiva el proyecto concreto con la redacción concreta, que es clave, porque una redacción puede tener una u otra interpretación, por ahora no aparece. Un porotito más para La Libertad Avanza. Florencia Arieto, ¿se acuerdan? Ella fue kirchnerista, fue bullrichista, luego fue larretista. Bueno, se mudó de bloque, esto es en la provincia de Buenos Aires, abandona el PRO y se sumó a las Fuerzas del Cielo. Formará un bloque libertario con Joaquín de la Torre y Carlos Curestis. Juró este jueves en reemplazo de Sebastián Pareja. ¿Sí? Y recordemos esta situación en la cual la ponían en aprietos a la propia Arieto. Asesora de Proyecto Sur de Fernando Pino Solanas. Hizo campaña para Sergio Massa, trabajó con Lilita Carrió y ahora con Bullrich. Sí. Cambiante sos, Venezuela aprendió de Cuba, ya no da la revolución anticapitalista. Nos conmovemos, como dijo el Che, por la injusticia ajena, pero no la vivimos como propia. El kirchnerismo es el socialismo chavista. La derecha, así esta gente, no argumenta. Lo que tiene que quedar claro, yo escuchaba a Nocetti, es el Estado no puede matar. El Estado no puede capturar sin orden. A la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra. Van por todo. Ellos no creen en la República, aunque lo pregonan. Yo soy parte de un amplio paraguas republicano. Margarita Barrientos es la cara que humaniza a una política social del PRO que no existe. Si el año que viene ganamos las elecciones,
sangre, sudor y lágrimas. Este plan económico cierra con represión. El proyecto kirchnerista 20 años es con los hijos de los montoneros. Tiene que haber un Ministerio de Juventud en esta nación. Nietos recuperados, hijos desaparecidos, Fernanda Raberta. Ese es el proyecto de Cristina y de Máximo. El 24 de marzo tiene que servir para subir la apuesta. Ahora vamos por los civiles y vamos por la deuda legítima. Elige tu propia Arieto, sería este caso. Habrá que ver ahora con qué frases, con qué ideas nos va a sorprender. Lo cierto es que ya hizo el círculo completo, le falta sumarse al FIT. Creo que es el único espacio que todavía no conquistó. Nos vamos a otro sector, en este caso, este sí tiene ideas firmes, las defienden y independientemente de quién gobierne en Casa Rosada, son invitados permanentes. Pasan los ministros, pasan los presidentes. Ahora, los miembros que van a reuniones en Casa de Gobierno son siempre los mismos. Y hablo en este caso del titular de la Cámara de Comercio, Mario Grimman, quien respaldó al gobierno nacional de Javier Milei. Lo hizo después del encuentro que tuvo el Grupo de los 6, los sectores más importantes. Ahí está la UIA, está la sociedad rural, están los bancos, todo la cúpula del establishment argentino y de los sectores que tienen más peso y más poder de lobby. Estuvo reunido con Javier Milei el viernes y después de ese encuentro, Mario Grimman se pronunciaba así. El sector que yo represento, que explica un 65% del PBI, no la está pasando mal porque las ventas han caído, pero somos conscientes que lo que teníamos hasta finales del año pasado era un consumo sin horizonte, sin ilusión. Y hoy yo hablo con mi gente, que vienen, me cuentan lo mal que están, los problemas, pero me dicen, yo sé que estoy mal en este momento, pero tengo esperanza con este modelo. O sea que ahora estamos con recesión y con esperanza. Y antes teníamos consumo, que sabíamos que era de mentira, porque lamentablemente en la Argentina hace muchísimas décadas que se construyó en base a la mentira y a relatos fantasiosos de todo tipo que uno quiera interpretar. Así que ahora, con una verdad sobre la mesa, hay que construir un país normal. Bueno, si el consumo era ficticio y de esa manera hubo márgenes de ganancias en la Cámara Argentina de la Construcción, que la devuelva. Si era ficticia esa ganancia, que la devuelva Mario Grimman. Lo que no tiene rumbo es su pertenencia ideológica, que incluso atenta contra el propio negocio de los comerciantes que están dentro de la Cámara Argentina de Comercio. La propia encuesta que hacen permanentemente todos los meses la CAC ante sus socios indicó que el consumo cayó 3,5% en febrero. Es la caída más alta desde marzo de 2021, cuando se estaba saliendo de la cuarentena. El sector de este índice que tuvo la peor caída marcó 13,2% y fue el sector de recreación. Es decir, la gente está dejando de salir, de tener un momento de ocio, de divertirse, justamente por el ajuste. Un ajuste que no está siendo artificial, está siendo muy, pero muy real. Avanzamos un poco porque este es el caso de lo que mencionábamos recién, ¿no? Lo que es la Cámara Argentina de Comercio, que agrupa a sectores importantes, que está dentro de la crème de los empresarios. Ahora, las pymes también están en la alerta, sobre todo por la apertura importadora que se está llevando adelante, que ya fue promovida y que ahora está avanzando. Más del 15% de las empresas del sector privado del país va a estar afectado por esta medida. Es el cálculo que llevó adelante el Observatorio PYME de Industriales Pymes Argentinos. Son 75.000 empresas que por lo menos van a ser, en este caso, afectadas, que producen alimentos o que abastecen a las empresas que producen alimentos en el país y que ahora van a tener competencia desleal porque van a recibir los productos terminados desde el exterior. Por la recesión, además, hay que decirlo, el consumo viene cayendo, entonces hay una doble presión. Por un lado, la caída de ventas por la caída del consumo y por el otro lado también la competencia desleal con productos que van a venir desde el exterior. Cuando Grimman habla de un consumo artificial, yo linkeo directamente a aquella expresión de González Fraga, ¿se acuerdan? Le hicieron creer
a un empleado medio que con un salario medio podía comprarse un celular. Y en definitiva, es lo que expresa Mario Grimman. ¿De qué habla de un consumo artificial? Era un consumo artificial porque estaba apalancado por salarios altos para el criterio de Grimman. Los salarios eran altos, todo el mundo consumía, pero eso era un consumo artificial. Los asalariados en Argentina tienen que ganar muy poco. Y por eso esta es la situación actual y la situación real. Ahora estamos trabajando con la verdad, dice Grimman. Ahora sí, tenemos la verdad sobre la mesa. La verdad es que todos somos pobres. Y que eso es lo que tiene que ser para el titular de la Cámara Argentina de Comercio y lo extendería también para los representantes del Grupo de los 6. Eso es lo que debe ser. Un país con mucha pobreza, con trabajadores muy pobres y luego un estrato superior que sí va a tener acceso al consumo. Hay una noticia, una nota muy interesante de Leandro Renú en página 12, donde efectivamente muestra cómo la preocupación de la Secretaría de Comercio, que podríamos rebautizar la Secretaría de Consumo, porque se dedica ahora a eso únicamente, al consumo y a los consumidores, es que está habiendo muchas ofertas y muchos productos en las góndolas con una proximidad casi inmediata a la fecha de vencimiento. Me pasó, les cuento, yo compré un queso crema, un pote grande, dije, ay, miren qué barato que está en relación al resto. Claro, vencía el día siguiente. Y eso es lo que se está observando en las distintas cadenas de supermercados y también de almacenes de cercanía. Lo que ocurre es que, claro, no se está vendiendo y los productos están próximos a vencerse en las góndolas. Hoy es un día clave para los trabajadores del Estado. Como venimos contando desde la semana pasada, a partir de hoy se van a empezar a oficializar los despidos, los contratos que no van a ser renovados. Ya ha habido 1.300 en ANSES, 90 en el CONICET y podrían llegar a 20.000 por lo menos en estas horas. De hecho, ya también estamos recibiendo informes sobre despidos en el Servicio Meteorológico Nacional. Se filtró una lista, encargada del área tuvo que renunciar luego de la filtración. Mañana se van a oficializar muchos más en el Servicio Meteorológico Nacional. También en el Ministerio de Economía hoy muchos empleados empezaban a llegar y se encontraban con que la huella no estaba más habilitada y empezaban a recibir a partir de las 7:30 de la mañana los mensajes de sus superiores diciéndoles: ayer nos llegó la confirmación de que tu contrato no ha sido renovado. El 31 de marzo vencen 70.000 convenios eventuales y en línea con esto hubo despidos en ANSES, hubo cierres de oficinas de ANSES. Hoy, por ejemplo, charlábamos temprano en la radio con un diputado nacional del sur que nos contaba lo que significa, en este caso, eso, ¿no? Oficinas de ANSES cerradas. Había una con 2 empleados, echaron a los 2 empleados y la oficina está cerrada. Ahora, en el sur de la Argentina, por ejemplo, o en el interior profundo, hay que recorrer kilómetros y kilómetros para acceder, a partir de ahora, a la oficina de ANSES más cercana. O sea que los jubilados van a tener que viajar, van a tener que pagar tarifas de colectivos que ascienden hasta los 7.000 pesos por las distancias que hay que atravesar para arribar a esa oficina de ANSES para hacer un trámite. Y recordemos, en ANSES es súper necesaria la cercanía para hacer un trámite, para los jubilados, para los pensionados, para los discapacitados, para las personas que requieren una asistencia del Estado. Pero bueno, el Estado ausente que se votó en las últimas elecciones tiene esta contracara y esta realidad. En la televisión pública también se están produciendo los despidos, los contratos no están siendo renovados, eso ya lo saben la mayoría de estos empleados, y además se viene el cierre y el levantamiento de toda la programación. Toda la programación de la televisión pública durante el feriado va a estar levantada, no va a haber nada en vivo. Y a partir de la semana que viene de abril solamente van a salir en vivo 2 noticieros y tal vez algún programa de entretenimiento. Cocineros Argentinos se levanta el programa de los animales, se levanta otro programa de salud que había y que hay todavía a estas horas a la mañana, y se levantan 2 de los 4 noticieros diarios, el de la mañana y el de la medianoche. Solo va a quedar el noticiero del mediodía y el noticiero central.
Todo lo demás afuera. En ese contexto renunció el director de la televisión pública, Juan Parodi. Se había reunido el viernes al mediodía en Casa Rosada junto con el titular de Radio Nacional y el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini. Se reunieron los tres. Vaya uno a saber qué le pidieron a Parodi en esa reunión, porque salió de Casa Rosada y renunció. Vemos que era lo que tuiteaba Rosario Ayerdi, porque se habló de un negocio multimillonario. Claro, los terrenos de la televisión pública están en un sector, en un área de la capital federal muy cotizada. Están en medio de los bosques de Palermo, están muy cerca del río, tienen una visual privilegiada y además es un terreno enorme, son varias hectáreas las que ocupa la televisión pública en un edificio además que está creado a la imagen y semejanza de la televisión pública alemana. ¿Qué dice Rosario Ayerdi, nuestra compañera acá de Hermosa Mañana? Al igual que durante el macrismo, el objetivo es inmobiliario. Son 3 hectáreas valuadas en 45 millones de dólares. Estos números ya los llevó un hombre de los mercados a La Rosada. Hay distintas valuaciones que están circulando. Lo cierto es que evidentemente ya se tasó el terreno y que el objetivo es ese. Antes de la despedida de cocineros argentinos, que también, ¿no? El gobierno avanza contra todas las políticas de Estado, inclusive cocineros argentinos era una política de Estado. Sobrevivió a 4 administraciones, 3 administraciones por lo menos, sí. Cristina, Macri, Alberto y no pudo contra la motosierra de Javier Milei. Hubo toda una polémica vinculada a unas papas fritas que se cocinaron en vivo. Ya empezó a despedirse de la televisión pública, hicieron un plato al que Javier Milei le tiene fobia, titulaba Clarín. ¿De dónde viene esta historia de las papas fritas? ¿Hay posibilidad de que alguien le tenga fobia, tenga un rechazo irracional ante las papas fritas y que ese rechazo irracional y que esa persona que tiene ese rechazo irracional sea el presidente de la República? Esto contaba Ernesto Tenenbaum. Lo que había trascendido es que en un momento, en una cena en medio de la campaña electoral, Guillermo Francos había pedido papas fritas, se le habían servido y Milei hizo un escándalo, pero a los gritos pelados, porque había pedido papas fritas. No pudo tolerar la papa frita en el plato. Yo te digo, a mí me cuesta mucho, me es muy difícil tolerar que cuando terminas de comer en un restaurante o en la mesa, el plato quede vacío. Es algo que yo corro o lo llevo a la cocina, me molesta. O si estoy en un restaurante y no viene el mozo, lo pongo en una mesa que esté vacía al lado. Me molesta que está vacío. Vos. No me pongo... Claro te molesta que se acabó. No, que está sucio. No me pongo a gritar como un loco, pero bueno. Cuestión es que en el caso de lo que realmente pasó fue lo siguiente. En una cena en medio de la campaña electoral, después del segundo debate, de haber sido después del debate del balotaje, van a un restaurante, a una parrilla de Las Cañitas, 50 personas a comer. En la cabecera está Milei y muy cerquita está Guillermo Franco. Y era una parrilla, con lo cual servían cosas de parrilla. Entonces iban viniendo bandejas de ensalada, bandeja de panera, bandeja de chorizo y morcilla, bandeja de molleja. Y en un momento eran 15 mozos que venían juntos, era como un show, venían las bandejas, y de repente aparecen 15 mozos con papas fritas. Y Milei se para en la cabecera, levanta los brazos y empieza: ¡No! ¡Papas fritas, no! ¡Papas fritas! Te juro que me lo contaba ayer textualmente. Los mozos se quedan paralizados. No saben qué hacer porque venían, la orden era sin las papas fritas. Y entonces en ese momento Karina se para y dice: no, alejen las papas fritas. Los salva del ataque de las papas fritas. Lo que pasó con Guillermo Franco se para raudamente y le dice a un mozo: ¡Pará! Con la mano agarra un manojo de papas fritas y se los pasa y se los pone en su plato. Igual no me queda claro si el problema es con las papas fritas en un plato solo o si es una guarnición. Allí sí, porque ¿cómo hizo Guillermo Franco para comer luego al lado de Milei de las papas fritas? Realmente es una fobia que no conocía. Miren que hay fobias extrañas. Está la gente que le tiene fobia a los círculos, por ejemplo. Es una fobia más común de lo que uno cree. Hay gente que le tiene fobia, a las arañas, todo eso es más común. Hay gente que le tiene fobia a la gente, que no le gusta estar en lugares rodeados de personas. Ahora, fobia a las papas fritas es una absoluta novedad, digno de un psiquiatra, ¿no? Pero bueno, sabemos que por ahora los presidentes no van a ser sometidos a ningún tipo de evaluación psicológica.
Las evaluaciones que se toman los maestros, en este caso, van a estar complicadas de llevar adelante porque el ajuste en educación es brutal. Vamos a ver el video que está llevando adelante la UBA en una campaña novedosa, que está siendo muy viral en las redes y que es también el signo de la desesperación que hay dentro de la universidad más prestigiosa de la Argentina y de la región respecto al recorte presupuestario, que es ahora, empieza a aplicarse en abril porque los números y el presupuesto que ha otorgado el gobierno nacional no cierra por ningún lado. Acá pasaron un montón de cosas. Acá se formó el arquitecto que construyó la casa de tu familia y el doctor que trajo a tu abuela al mundo. Acá se graduó la psicóloga que lo ayudó a tu hermano a estar mejor y el autor que escribió ese libro que te partió la cabeza. Acá se recibió el médico que ayudó a curarle esa enfermedad a tu viejo y la veterinaria que salvó a tu mejor amigo. Acá se formó la que cultiva la tierra para poner alimentos en tu mesa, el contador que te ayudó cuando estabas arrancando. De acá salió el ingeniero que hizo el puente para que puedas volver siempre. Y la odontóloga que te calmó el dolor que nadie más entendía. De acá es la abogada que te ayudó con la firma de tu primera casa y el profesor que te inspiró a pensar el mundo. Acá investiga la persona que va a cambiar el futuro y la médica que va a atender a tus hijos. De acá salieron presidentes, empresarios, científicos. De acá salieron campeones del mundo. La UBA es parte de la historia, de tu historia. Cuidemos lo que fuimos, lo que somos. Cuidemos lo que funciona. Cuidemos lo que funciona. Y ese es parte del lema central y del pedido que hacen todos los sectores. El tema es que la motosierra no distingue entre lo que funciona y lo que no. La motosierra barre con todo y contra todos, inclusive los universitarios. Por estas horas la discusión sigue en torno al tema educativo. Francos, con los gobernadores del norte, está recibiendo el pedido de que vuelva el FONID, el Fondo de Incentivo Nacional Docente. Es el porcentaje del salario que el gobierno nacional le pagaba a los docentes de todo el país y que fue recortado de un día para el otro. El gobierno dijo: el FONID no existe más. También está incluida la situación de las obras públicas y la reactivación de otros programas nacionales. Ni hablar del recorte al transporte. Allí los vemos, ¿ven? Están Francos con el resto de los gobernadores del Norte Grande. Mencionábamos, ¿no?, que tienen una buena sintonía independientemente de las pertenencias partidarias. Fíjense que Francos está rodeado de gobernadores que forman parte del peronismo: Zamora, Jalil y Sáenz. Siguiendo con esta situación, una imagen entre gobernadores de distinta pertenencia política, pero que empiezan a tener una sintonía de todas maneras muy particular y la cual va a haber que seguir de cerca, es la imagen que protagonizaron en la jornada de ayer Axel Kicillof y Maximiliano Puyaro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el gobernador de Santa Fe. Establecieron una medida conjunta de respaldo, de seguridad contra el narcotráfico en la frontera que comparten ambas provincias. En este caso, la situación de Rosario y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que muy atentamente está contribuyendo también hacia la provincia, ha enviado distintos patrulleros y equipamiento para Santa Fe. De alguna manera, Kicillof intenta mostrarse también como un primus inter pares entre los gobernadores, aunque todavía no hay ninguno que levante la cabeza frente al gobierno nacional. No hay un representante de los gobernadores ante el gobierno que sobresalga, pero sí está teniendo este gesto solidario, también marcando la diferencia, ¿no?, de lo que es la apatía del gobierno nacional, el desinterés del gobierno nacional, que recorta fondos, que recorta carteras, que recorta suministros, y la solidaridad que puede existir entre gobernadores. Nos quedamos en Rosario. El Papa Francisco se manifestó y se pronunció sobre lo que estaba sucediendo allí y lo hizo con palabras contundentes. Hay una gran tarea por delante en el sector empresarial, no solo en impedir la complicidad en los negocios con las organizaciones mafiosas, sino también en un compromiso social. Hay grandes ejemplos en la vida del empresariado argentino, entre los que se encuentra Enrique Shaw. Nadie se salva solo, aún en los barrios privados. Se puede encontrar la inseguridad y la amenaza del consumo para los propios hijos. La Paz es una empresa que exige de la creatividad y del compromiso de todos aquellos que tienen el don de emprender e invocar,
y ustedes saben cómo hacerlo. Gracias por ello. Dado que en todo sistema mafioso los pobres son el material descartable, los invito a usar esfuerzos y a aunar esfuerzos para que el Estado y las instituciones intermedias puedan brindar espacios comunitarios en los barrios vulnerables. Los mismos pueden crear condiciones para que los niños, adolescentes y jóvenes tengan un desarrollo humano integral para un futuro superador al que tuvieron sus padres y abuelos. Todas las instituciones sociales, civiles, religiosas, debemos estar unidas para hacer lo que mejor sabemos hacer y entre todos crear comunidad. Hay una tensión dentro del gabinete respecto al recorte de partidas y es que está empezando a afectar de manera directa a la gestión. Hay áreas que están directamente paralizadas, como infraestructura, ya lo sabemos, fue incluso suprimido el ministerio. Ahora, en el caso de seguridad empieza a haber tensión o empieza a haber una dificultad que percibe la propia Patricia Bullrich, cercanísima a Milei, con muchísima autonomía, con vuelo político propio, y a pesar de todas estas situaciones, estos elementos que estoy mencionando, sigue teniendo y mantiene ella también y se le impone una restricción presupuestaria muy grande que está empezando a dificultar la propia gestión en seguridad. Damos vuelta a la página, vamos a salud, donde se verifica lo mismo. Hay una gestión prácticamente paralizada en esa materia, las partidas están muy pisadas, hay compras de todo tipo, ya ahondaremos en otra edición de todo lo que se está suspendiendo, de todo lo que se está retrasando, pero en la jornada de ayer el ministro de Salud, Mario Russo, así se llama, casi no lo conocemos, casi no le conocemos la cara, no le conocemos la voz, al ministro de Salud de la Nación ya van 3 meses de gestión, o de no gestión, o de gestión paralizada, llámelo y póngale el epíteto que quieran, convocó a los titulares de todas las carteras de salud del país en el COFES, el encuentro federal justamente de ministros de salud de todo el país. Las 24 jurisdicciones, la mayoría dijeron presente. Ahora las jurisdicciones llevaron su planteo de recorte presupuestario que está haciendo imposible gestionar, además, la epidemia más importante de la historia en dengue. Hay casos de dengue en todas las provincias del país, en todas las provincias. Del norte, del sur, en todas las provincias del país hay casos de dengue. En el país se está registrando el pico más alto de la historia. Cuando se llevó adelante y se mostró el boletín epidemiológico, se observó que incluso este pico es más alto, no solamente más alto, sino que es previo al pico que se dio en los últimos años, del 2015 a esta fecha, por lo cual los casos pueden seguir creciendo un par de semanas más. En Clarín se informó que quienes conducen algunas de las 22 carteras de salud y participaban del COFESA sentían una falta de discusión de lo urgente, de que no se discutía lo urgente que era el dengue y los severos problemas de financiamiento. Lo que una fuente relacionada al sector definió como un clima que durante un rato se cortó con tijera y cuchillo, es parte de lo que está en el título de Irene Hartmann en Clarín. La gran pregunta de estos días era si el ministro terminaría recomendando la vacuna japonesa o no. Bueno, finalmente dijeron que hasta el año que viene es un tema que por ahora va a seguir en evaluación. Lo cierto es que igual, aunque nos apliquemos la vacuna ahora, la inmunidad se va a obtener a largo plazo. Pero el mensaje es que por ahora se va a seguir esperando. Desde la última semana de julio de 2023 hasta ahora se registraron 151.310 casos de dengue. La incidencia acumulada hasta el momento es de 321 casos cada 100.000 habitantes. 19 jurisdicciones presentan circulación viral notificada en su territorio. Hubo 2 ministros que pegaron el faltazo, Formosa y Río Negro, y esta última provincia está en una situación particular. Escuchemos lo que decía Alberto Bretignac, el gobernador, la semana pasada. Nuestra coparticipación nacional cayó un 14% en términos reales en este tiempo. Hemos perdido una suma idéntica a lo que significa el pago de salarios de un mes de la provincia. Estamos asistiendo a una conflictividad laboral en el sector de la salud pública. Hemos notado y estamos observando un incremento
desmedidos de precios en los insumos, más del 300%. Pero por otra parte, el incremento de la medicina prepaga hace que muchísimas rionegrinas y rionegrinos que antes tenían otra obra social, hoy vayan al sector público, y también que otras obras sociales que no pueden cubrir a sus afiliados usen y utilicen el hospital público para esto. Hemos asistido a algo absolutamente gravísimo desde el punto de vista laboral, penal e inclusive de la matrícula, de hacer abandono de pacientes. No voy a firmar aumentos salariales que la provincia de Río Negro no pueda pagar. No esperen respuestas milagrosas porque no las va a haber. Y sinceramente, con todo respeto les digo, si algún o varios trabajadores de la salud pública rionegrina tienen ofertas laborales en el sector privado, por favor, rápidamente acepten esas propuestas. Tremendo y desesperado el mensaje del gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnec. Así como decíamos, ¿no? En el Norte Grande hay un polo de gobernadores dialoguistas. En el sur del país es todo lo contrario, están como los gobernadores más beligerantes, que han tomado esa posición por las circunstancias, no es por voluntad propia, no es por táctica política, son por las circunstancias que son apremiantes para ellos y para las poblaciones que representan y que viven en el país. Los gobernadores no es que están preocupados por fondos que van a su cuenta personal, sino que en definitiva tiene que ver con la gestión diaria y los ciudadanos que están en juego. La salud es vida y si un tema de salud pública se ha discutido mucho es el del aborto y que forma parte ahora una vez más de la agenda del gobierno que busca reimponer en el marco de su batalla cultural. Ayer fue el Día del Niño por Nacer. No sé si es un día establecido en la ONU, no sé de dónde surge. Probablemente sea bastante opaco esa fecha también, bastante caprichosa, pero al margen de eso, es una festividad cristiana. Acá lo tengo, me apunta la producción, una festividad cristiana, y en base a ese día se busca defender la vida humana desde el momento de la concepción. En otro gesto de provocación, el Congreso Nacional y el Obelisco se iluminaron de celeste. Ahí los ven. El Obelisco, no sabía el Obelisco, pero el Obelisco pues está del gobierno porteño. Mamita. Bueno, y el presidente además el fin de semana compartió esta historia en Instagram. Ay, Lupa Lavecino, mirá. Entren a las redes de Lupa Lavecino, se van a llevar una sorpresa. Quienes no la conocen, es un personaje caricaturesco de La Libertad Avanza. Es un personaje insólito. Y es todo lo que voy a decir al respecto. Además, el fin de semana, Villarruel y Milei compartieron unas series de datos y tweets sobre el tema. Milei dijo que la cantidad de abortos que se llevaron adelante en el último año equivalen y superan a la población de Tierra del Fuego. No está claro de dónde surge ese dato, como todo en el marco de La Libertad Avanza, es en este caso bastante opaco. Pero allí quedó, y marcando una vez más la buena sintonía que quedó después de la reunión que tuvieron la semana pasada entre presidente y vice. ¿En qué anda la justicia? Bueno, hay muchas novedades porque siguen las repercusiones por la propuesta del Ejecutivo para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mancilla como jueces de la Corte. Mencionábamos el Grupo de los Seis, otro de los sectores empresariales del establishment que se manifestaron, y en este caso, entrometiéndose en la política judicial del gobierno, es IDEA y AmCham, la Cámara Norteamericana de Comercio en la Argentina. Son los empresarios norteamericanos en Argentina que discuten ahora también, tienen tiempo para ponerse a evaluar los candidatos que el gobierno presenta ante la Corte. En principio han rechazado, o lo que se entiende, la postulación del Lijo,
expresaron su preocupación por los candidatos. Desde la Cámara Empresarial AmCham opinaron que es esencial que se promueva la representación equitativa de hombres y mujeres de la Corte Suprema, y ambos reclaman que los candidatos tengan honestidad e idoneidad. Carlos Pagni cuenta más sobre los vínculos entre Ariel Lijo y lo cuestiona por ser parte de la casta. La postulación de Ariel Lijo a la Corte, que está produciendo un escándalo en todos aquellos que miran el problema de la calidad de la justicia en la Argentina, ¿es acaso la mejor demostración involuntaria que ha producido Javier Milei respecto de la existencia de una casta? Es decir, de un entramado transversal, multipartidario de intereses oscuros. Fíjese cómo Alfredo Lijo en esta aseguradora Caledonia fue socio de Marcelo Rocchetti, mientras Marcelo Rocchetti era jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de Ritondo, gobernación de María Eugenia Vidal. A Rocchetti se dedicó repetidas veces la jueza federal Arroyo Salgado, Sandra Arroyo Salgado, vinculándolo con un grupo de abogados que trabajaron al lado de Ritondo y que cuando dejaron el Ministerio de Seguridad se dedicaron a asistir a gente vinculada a delitos en la provincia de Buenos Aires, entre otros policías, ellos que vendían del Ministerio de Seguridad, entre otros policías narcos ligados a la banda de Claudio Escapolán, el fiscal que fue removido en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Ese fiscal fue el que mencionó en su momento Sandra Arroyo Salgado en La Nación Más. ¿Se acuerdan que quedaron todos atónitos? Busquen ese video, también tiene que estar en YouTube. Fiscal Escapolán, Sandra Arroyo Salgado. Dicho esto, podríamos seguir un programa entero con noticias judiciales. Hubo una denuncia de un fiscal contra Estela de Carlotto, una denuncia, en este caso, una denuncia de oficio. Vieron que los fiscales cada vez hacen menos denuncias de oficio, esta vez contra Estela de Carlotto. Hubo también novedades vinculadas a que Patricia Bullrich denunció por traición a la patria a Horacio Pietragala por comentarios que hizo respecto a la muerte de Santiago Maldonado. Hay mucho para hablar de materia judicial, pero ya es hora de industria nacional. Así que nos vamos con música ahora y ya seguimos con más Gelatina.